Vamos a hacer el mantra inicial para saludar a los maestros de yoga. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien, estamos hoy en la cuarta y última clase de este curso, Valores Humanos para el Equilibrio Emocional. Hoy tenemos un valor muy interesante que se llama Atma Vinigraha, que es la maestría sobre la mente. A veces mal comprendido como el control sobre la mente, ¿sí? Como que si uno pudiera realmente tomar control sobre cómo el funcionamiento de la mente. Entonces vamos a ver que esta maestría sobre la mente es algo mucho más amplio y parte por la base de conocer realmente cómo funciona la mente y amigarnos con ella, ¿sí? Para que sea un instrumento que esté a nuestra disposición y no que la mente termine gobernando nuestra vida. Entonces vamos a partir, como decimos en estas clases, hablando un poco de la base del valor, cómo sufro cuando no tengo esta maestría sobre la mente y qué herramientas ocupará para desarrollarla. Entonces lo que primero vamos a hacer es hablar de qué es la mente, desde la mirada del yoga, ¿sí? Entonces, una forma simple que se usa para explicar cómo está conformado el ser humano es la analogía con un carruaje, ¿sí? El carruaje está el carro, los caballos, las riendas, el conductor del carro y el dueño de ese carro que va sentado, ¿sí? Entonces, en esa analogía, para entender al ser humano, vemos que el carro vendría a ser el cuerpo físico, los caballos son los sentidos, ¿sí? Que se mueven en el mundo buscando objetos, las riendas sería la mente, que deberían gobernar el funcionamiento de los órganos de los sentidos, ¿sí? Los órganos de acción. Quien conduce es el intelecto, una parte de nuestra mente que es la que toma decisiones, ¿sí? La que puede pensar y tomar una decisión deliberada. Y nosotros como seres conscientes somos los dueños, ¿sí? Que habitamos el cuerpo, la mente. Con esto vemos que empezamos a sacar una confusión de que tenemos un cuerpo, tenemos una mente, pero no somos el cuerpo, no somos la mente. Somos quien habitamos ese cuerpo y esa mente. Básicamente, desde la mirada yoga, somos un ser consciente que tiene un cuerpo y una mente como instrumentos para actuar. El cuerpo es un instrumento burdo, ¿sí? Es palpable, es un cuerpo denso, yo lo puedo medir, lo puedo tocar, ¿sí? Lo puedo ver. La mente es un instrumento interno, se llama antaskarana, o instrumento sutil. Está, pero yo no puedo ver la mente. Puedo darme cuenta de su funcionamiento, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que la mente es un instrumento sutil, que tiene, igual que el cuerpo, ciertas funciones que son automáticas, involuntarias. El cuerpo tiene ciertas funciones que son automáticas, la digestión, la respiración, el ritmo cardíaco, presión arterial, movimiento hormonal, un montón de funcionamiento automático, pero también tenemos cierto control, ¿sí? Cierta maestría sobre qué podemos hacer o no con nuestro cuerpo. Y en la mente sucede lo mismo. Lo que sucede con la mente es que tiene, también igual que el cuerpo, una gran inercia de funcionamiento en automático. Entonces, lograr maestría sobre la mente no es querer controlar eso que es automático, sino tener ese espacio para ver cómo funciona la mente y decidir. Nosotros como seres conscientes, como la conciencia, decidimos qué de eso que acontece en nuestra mente, en forma de pensamientos, deseos, ponemos en palabras y acciones y en cuáles no. Es lo que llamamos libre albedrío, es eso, es poder tomar una decisión consciente de qué de eso que acontece en la mente ponemos en acción y qué no. Entonces, en la mente básicamente podemos encontrar tres funciones, ¿no? Como para simplificar. La mente es a donde llega la percepción. O sea, a la mente le llega la información de los ojos, oídos, nariz, gusto, tacto. Los sentidos le informan a la mente, ¿sí? En la mente yo puedo ver, ¿sí? Lo que los ojos me muestran, lo que los oídos me están haciendo escuchar, ¿sí? Lo mismo el resto de los sentidos, 5 sentidos externos. También en la mente puedo ver una percepción interna que es, por ejemplo, la percepción de mi propio cuerpo. Con los ojos cerrados me puedo dar cuenta, mi mente me muestra si la espalda está recta, cómo está la posición de los hombros, si estoy sentado, acostado, si el cuerpo se está moviendo o está quieto. Eso también me lo muestra la mente, es parte de la percepción. Entonces es una gran categoría de lo que puede hacer la mente. La mente también nos muestra las emociones, ¿sí?
Decimos que la emoción surge debido a una interpretación de un hecho, hay un pensamiento que detona una emoción, la emoción se genera en la mente, yo me doy cuenta de esa emoción, pero la puedo sentir en el cuerpo también, ¿sí? Puedo sentir el miedo en el cuerpo, puedo sentir la ansiedad en el cuerpo, puedo sentir la felicidad en el cuerpo, y la postura corporal lo muestra también, lo expresa, ¿sí? Entonces, sentimos la emoción en el cuerpo, pero surge en la mente. O sea, la mente también es el instrumento que genera las emociones. Y, por último, la mente es el instrumento que tiene la función de generar pensamientos. La mente está hecha para pensar. Por eso es un error creer, una mala interpretación del yoga, es creer que el yoga es parar los pensamientos de la mente. O es dejar a la mente sin que piense. En meditación profunda quizás pueda estar un rato, pero para funcionar en lo cotidiano la mente tiene que pensar, ¿sí? Es un instrumento que está hecho para eso. Ahora lo que tenemos que ver es que hay diferentes tipos de pensamiento y lo que genera incomodidad en la relación con la mente es cuando predominan los pensamientos que son impulsivos y mecánicos, ¿sí? Básicamente podemos organizar los tipos de pensamientos que surgen en nuestra mente en tres categorías: impulsivos, mecánicos y deliberados. Impulsivos son todos aquellos pensamientos que tienen que ver en relación con el cerebro reptiliano, que tienen que ver con aquellas necesidades básicas, ¿sí? El hambre, la sed, el deseo sexual, la protección, ¿sí? El miedo que surge ante una situación de amenaza. Entonces son tipos de pensamientos impulsivos, que yo los puedo ver en la mente, ¿sí? Hay un segundo tipo de pensamientos, que son los pensamientos mecánicos, que son aquellos que la mente se habitúa a hacer. Desde chiquitos vamos aprendiendo ciertos comportamientos, ciertas respuestas automáticas ante ciertas situaciones. Cuando pasa esto, la mente responde de esta forma. En ese caso, la mente tiene ese tipo de pensamientos y es importante porque se adelanta mucho los hechos, ¿sí? Pero sigue siendo una forma automática. La mente funciona en piloto automático. Y un tercer modo de pensamiento es el pensamiento deliberado, que es cuando uso el libre albedrío, la capacidad de elegir, que es la siguiente función. Hay un hecho, ¿sí? Y la mente da una respuesta a ese hecho, propone una solución a ese hecho, ¿sí? Ahora yo, como ser consciente, como conciencia, puedo ver lo que acontece en mi mente y poner un freno o dar rienda suelta a eso, ¿sí? Quizás de chico aprendí que cuando a mí me hablan en voz alta, yo tengo que responder de la misma forma, me tengo que defender de la misma forma. Eso es algo reactivo, mecánico, ¿sí? O puedo ver que vienen ganas de responder de la misma forma, hacer una pausa y decir, elijo quedarme callado, ¿sí? Porque no es el momento de responder. O puedo entender que si respondo esto puede pasar algo mucho más grave, entonces elijo no responder. Pero la mente propuso responder y decirle un montón de cosas a esa persona. No es que la mente no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, ese tercer tipo de pensamiento deliberado, es el que buscamos trabajar en yoga y es lo que llamamos maestría sobre la mente. Es decir, no tengo control sobre las respuestas que quiere dar mi mente, sobre los pensamientos que genera mi mente, sobre los deseos que pueden surgir en mi mente. Sí puedo tener la maestría de ser un testigo, de observar eso que pasa en la mente y no dejar que la mente funcione por su propia inercia, sino yo tomar las decisiones en base a ¿qué? En base a estos valores, algunos de los cuales vimos en este curso. Por ejemplo, el valor de la amable aceptación, Kshantihi, ¿sí? Ante una persona que es muy diferente a mí y viene con una actitud que a mí no me agrada y me gusta y me cuesta aceptar, el mecanismo automático es bajarle línea, ¿sí? Decirle un montón de cosas que pienso sobre él, y hacerle notar que lo que espero es un cambio de él para que la relación se acomode. Eso es lo que puedo proponer mi mente. Ahora, si tengo espacio, puedo decir, no, pero yo estoy intentando valorar el respeto a la diferencia con el otro. Sé que puede pensar diferente a mí. Es su opinión, es válida, yo tengo la mía también. No tengo necesidad de responder así. Y puedo quedarme callado o responderle de otra forma. Eso es maestría sobre la mente, ¿sí? No creer que el impulso no va a venir. Es ver eso y tomar una decisión en base a mis valores. Si no tengo esa maestría, lo que va a suceder es que la mente responde de manera automática.
con lo que yo aprendí antes. A veces puede ser que esté de acuerdo con esa respuesta y muchas otras no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede habitualmente en las personas? Hay una mente que es impulsiva y es mecánica, está en piloto automático. ¿Sí? No hay una deliberación para elegir. Y lo que hacemos después es justificar esos actos. No, respondí así, ¿cómo no voy a responder si mira lo que me dijo? Estuve bien en hacer tal cosa. Justifico una mecanicidad, ¿sí? Con la lógica, pero realmente no tuve maestría. Quizás si hubiera tenido la posibilidad de elegir, hubiera tomado una decisión diferente. Pero como la mente está ahí todo el tiempo, reactiva e impulsiva, decide por ella misma y yo voy por detrás. La intención entonces es empezar a usar el pensamiento deliberado, que la mente empiece a bajar su impulsividad. Esa reacción impulsiva de la mente está, digamos, te lleva a ser así por las emociones también. Claro, cuando hay desborde emocional, hay reactividad. Va acompañado, o sea, esta cuestión de interpretar un hecho y que la mente responda con una emoción hace que la reactividad esté más ahí. Cuando la emoción está desbordada, hay reactividad también. Por eso es importante la regulación de la intensidad que tiene la emoción. No querer tapar la emoción. Pero puedo tener cierto nivel de enojo, pero no una ira en donde le puedo decir un montón de cosas al otro. Entonces, lo emocional regula mucho ese nivel de tener espacio no en la mente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cuando la mente es reactiva, mecánica, genera sufrimiento. ¿Por qué? Básicamente porque esa mente impulsiva, generada en muchos casos por una situación de estrés, de desborde emocional, dominada por lo que llamamos en yoga raga dvesha. Raga es el deseo impulsivo, dvesha es el deseo impulsivo por no hacer, o el deseo y la aversión, ¿sí? O el deseo que me genera dependencia emocional, compulsividad y el miedo, ¿sí? Dvesha es rechazo a ciertas cosas que me impiden actuar. Una mente que tiene estrés, una mente que tiene esta impulsividad, se va a mover en base a eso. Son dos grandes patrones que todos tenemos. También lo tienen los animales, que es me gusta, lo hago, voy, no me gusta, no lo hago. ¿Sí? Los niños tienen esa toma de decisiones en base a eso. Me gusta, me lo como todo, no me gusta, no lo como. Me gusta, voy, estoy todo el tiempo y me pierdo, no me gusta, no lo hago. Sin medir las consecuencias. Así funciona la mente. Si nosotros nos dejamos gobernar por ese desborde emocional, por esos raga dvesha, me gusta, no me gusta, en algunos casos lo que corresponde hacer, lo que se espera de mí y lo que yo realmente quiero hacer en base a mis valores, coincide aquello que me gusta y le doy vía libre, pero muchas veces no. Tengo que poner freno a aquello que me gusta para hacer lo que corresponde, ¿sí? Para hacer lo que se espera de mí. O lo que yo decido, no es porque otro me esté poniendo un revólver en la cabeza o porque van a decir los demás, no, porque yo sé que si me excedo en cierta acción me voy a sentir mal después. Si no puedo tener cierto freno, cierto control sobre esa impulsividad. Y lo mismo a la inversa. Si yo dejo que mi mente, todo lo que no le gusta, lo descarte y no lo haga, también voy a caer en falta. Muchas cosas que debería hacer no las hago porque la mente no le gusta. Entonces, si me dejo gobernar por esta impulsividad de raga dvesha, lo más probable es que la mente tome decisiones por mí y empiece a quedar dividido, porque la mente va a lo que le gusta, evita lo que no le gusta, y no me estoy preguntando internamente si aquello que voy a hacer está acorde a mis valores o no, qué es lo que se espera de mí, qué consecuencias va a tener esa acción que hice o dejé de hacer. ¿Sí? Una mente pensante que tiene ese espacio para evaluar las consecuencias de las acciones. Si la mente es reactiva, actúa y después tengo que pagar las consecuencias, sin posibilidad de elegir antes. ¿Sí? Entonces, esta mente con piloto automático lo que hace es sacarnos la libertad de elección. Si hay algo que nos define como seres humanos es el libre albedrío, la capacidad de elegir, hacer, no hacer, hacer diferente. Esa cualidad la tengo siempre y cuando mi mente no esté desbordada. Si mi mente está desbordada por el estrés, por la emocionalidad, pierdo la capacidad de elegir. Como decía antes, la mente actúa, después veo la acción, la consecuencia y puedo justificar lógicamente aquello que hice, pero en realidad no lo elegí. Entonces vemos que
El sufrimiento viene porque hay una mente que opera en piloto automático y yo no tengo la posibilidad de elegir mis acciones. Vuelvo a remarcar algo importante. Yo no voy a tener la capacidad de elegir qué es lo que mi mente va a pensar o va a desear. Eso es algo automático, viene. Lo que sí tengo la capacidad de elegir es ver eso que acontece en mi mente y ver de todos esos pensamientos y deseos que hay, cuáles pongo en palabra en acción y cuáles no, y de qué manera lo hago. Eso sí puedo elegir, siempre y cuando tenga libre albedrío, ¿sí? Por ejemplo, en lo emocional, algo que hemos conversado, cuando la mente está reactiva, de acuerdo a la personalidad, va a haber o un desborde emocional, vomito mi estado emocional, generando un desastre en las personas que están alrededor, porque no mido las consecuencias si voy a dañar o no a los que están al lado mío, o de acuerdo a la personalidad, me trago completamente todo y me termino enfermando por ese mal manejo de las emociones, ¿sí? Entonces vemos que el no tener esta maestría sobre la mente genera un sufrimiento cuando hay una mente totalmente impulsiva o mecánica. Algo importante que vemos en yoga es que la mente es una, ¿sí? Pero tiene como diferentes funciones. Una es la función emocional que me determina un poco en la acción, tiene que ver con la energía con la cual estoy en la acción, ¿sí? Pero hay una mente racional, una parte lógica, que es con la cual uno tiene que tomar decisiones. Por eso, hoy en día las neurociencias dicen, las personas toman las decisiones en base a lo emocional. Es cierto, pero en yoga decimos, no debería ser así. Uno no debería tomar las decisiones en base solo a lo emocional, porque lo emocional es, me gusta, estoy cómodo, lo hago, no me gusta, no lo hago, ¿sí? Me puedo esconder detrás de esa emocionalidad o de intuir lo que mi emoción me dice y en realidad tengo que tomar decisiones con el intelecto, pensando si lo que voy a hacer o no está acorde o no con mis valores, pensando en las consecuencias a mediano y largo plazo que va a tener esa elección que voy a tomar y no guiarme por la impulsividad, por la emocionalidad, ¿sí? Que la mayoría de la gente decida solo en base a la emoción no quiere decir que la emoción sea algo que esté pensado en nuestro sistema para tomar decisiones. Las decisiones se toman en base a la razón. Obviamente involucrando un poco a la emocionalidad. No la puedo dejar a un lado. Pero si pensamos, podemos en nuestra vida cotidiana ver decisiones que hemos tomado solo en base a la emoción, generalmente pifiamos. Emoción solamente de enojo y bronca, tomo una decisión que no fue la adecuada. Y también si me voy al otro extremo, estoy tan feliz, con una euforia tan grande, que tomo decisiones desmesuradas y después me quiero achicar un poco en esas decisiones que tomé, pero estaba tan eufórico que tomé decisiones a lo grande, digamos, ¿no? Pasándome de la capacidad que yo tenía para dar o ofrecer un servicio. Entonces vemos que esta posibilidad de tener una mente no reactiva nos devuelve esa capacidad de ser personas pensantes, en el sentido que podamos tomar decisiones de nuestras acciones en base a nuestros valores y en base a las consecuencias que van a tener esas acciones. Entonces, si lo que buscamos es generar una mente que funcione en pensamiento deliberado, tenemos que pensar en una mente que tenga la capacidad de estar atenta todo el tiempo. Porque donde me dormí, la mente decidió por automatismo. El piloto automático tiene que funcionar y está bien que sea así. ¿Cuántas veces ponemos en marcha el auto, arrancamos, camino al trabajo, hacemos muchas cosas, están como en automático, ¿sí? Hasta podemos pensar en cosas diferentes, es parte de lo cotidiano que haya ciertas funciones que van en automático. Pero para poder tener el pensamiento deliberado tenemos que lograr una mente que esté atenta, ¿sí? Que podamos estar todo el tiempo mirando a la mente y en base a eso tomando decisiones. Entonces, ¿cómo logramos que esta mente baje el nivel de reactividad y tenga un poco más de espacio para poder decidir? Básicamente con dos tipos de sadhanas o medios que llamamos en yoga. Una es vivir una vida de valores, una vida de dharma, elegir y movernos en base a los valores y una práctica continua de meditación. Vamos a ver primero por qué una vida de valores, una vida de dharma, ayuda a que la mente baje su nivel de reactividad. Cuando nosotros actuamos en dharma, en base a los valores, por una decisión
interna, no por el qué dirán o por la consecuencia que voy a tener o por la acusación que puedo tener afuera, sino porque yo sé y tomo la decisión que viviendo una vida de valores quedo entero, la mente no queda dividida, le puedo mirar a los ojos a todo el mundo porque actúo en base a esos valores. Entonces, el primer trabajo que hacemos es vivir una vida de dharma. Les decía entonces que lo primero que hacemos para bajar el nivel de reactividad de la mente es comprometernos con una vida de valores. ¿Por qué? Porque cuando viene el impulso de la mente, lo que llamamos raga dvesha, me gusta mucho lo hago, no me gusta no lo hago, pongo por delante, digo, bueno, pero a ver, esta decisión que tengo que tomar, ¿cómo va a afectar a mi vida? ¿Cómo va a afectar a la vida del otro? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Realmente tomo esta decisión en base a lo que yo valoro o lo hago por un capricho o por un impulso que puso la mente? Tengo ese freno por delante, ¿sí?, que hace que cada vez que la mente quiera saltar, yo le hago una pausa y decido en base a los valores. Puede ser que la mente saltó y si quiero hacerlo me gusta, pongo por delante el Dharma y digo, sí, está perfecto, es una acción que está acorde a los valores, no va a tener ningún efecto negativo, es importante hacerla, para adelante. Puede ser que la mente me diga, no, no hagas eso, ¿sí?, que quiera alejarse de eso. Yo evalúo y digo, sí, es cierto, no tiene sentido. Pero muchas veces la mente va a querer ir a algo, yo no, pará, por ahora no, hay que esperar. O andá hasta cierto punto con eso, ya más va a hacer mal, a mí o a otro, ¿sí? O la mente, cuando hay ciertas situaciones, cuando no gusta, se quiere escapar y yo la tengo que tener la posibilidad con el Dharma, bueno, sé que no gusta, no agrada lo que tengo que hacer, pero es importante hacerlo, porque si no lo hago, va a tener consecuencias negativas para mí y para otro. Entonces, por más que no me guste, lo tengo que hacer. Veo de qué forma llevo adelante esa actividad, ¿sí?, para que sea lo más llevadero posible. Por ejemplo, si hay una reunión familiar a la que yo no tengo ganas de ir o siento cierto nivel de incomodidad, pero es importante para mi pareja, mis hijos que yo esté, bueno, puedo ir un rato y me voy a otro lugar, ¿sí? Puedo planificar la acción para hacer el Dharma, pero no dejar que la mente me gobierne y me diga, no, no me gusta, no voy. O mienta para no ir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la vida de Dharma, vivir una vida de valores, hace que esa impulsividad de la mente, después de entrenarla un tiempo, empiece a bajar, ¿sí? Entonces, no estoy tan pendiente de si a mi mente le gusta o no le gusta, sino que estoy pendiente, ¿corresponde esto o no? ¿Es ético esto que voy a hacer? No. ¿Cómo voy a quedar de entero si hago esto o si no lo hago? Y esa toma de decisiones continua, ese freno que le pongo a la mente, hace que baje su nivel de impulsividad, ¿sí? Porque las decisiones las tomo en base a los valores y no tanto a si me gusta o no me gusta. Un montón de veces tenemos que hacer acciones que a mediano y largo plazo nos van a hacer sentir bien a nosotros y a las personas que nos rodean y no nos gustan tanto, ¿sí? Pero son decisiones que las tomamos de manera consciente porque sabemos las consecuencias que va a haber a mediano y largo plazo. Otra forma de entender esto, una mente reactiva, una mente impulsiva, es solamente busca la gratificación momentánea. Hoy en día escuchaba a un neurocientífico que hablaba de la diferencia entre placer y felicidad. Lo explicaba así, ¿no? Decía, placer tiene que ver con algo momentáneo, tiene que ver con ahora no me acuerdo ciertas endorfinas, una era dopamina, era una, ¿sí? Dopamina, el placer. Lo momentáneo es, me gusta esto, lo hago y genera esa excitación del placer, que genera estimulación al sistema nervioso, estimula la neurona, con lo cual se termina generando un círculo de adicción. Cada vez necesito un estímulo más alto para que genere ese nivel de placer, ¿sí? Entonces, eso es el placer, es la respuesta automática. La mente funciona así, quiere placer y se aleja del dolor. La felicidad, el planteo que hacía, tiene que ver con poder hacer ciertas acciones que en vez de generar una excitación fuerte a nivel celular, genera segregación de serotonina que relaja el sistema nervioso y a las células.
Entonces, esa respuesta que yo tomo decidida, que genera felicidad, no termina generando dependencia y el sistema se relaja. Con lo cual, vinculamos un poco más la felicidad a la relajación, a la comodidad, al sentirme confortable, más que el placer que me da una excitación rápida y después caigo enseguida, ¿sí? Entonces, desde la neurociencia ya se está hablando también de esta posibilidad, ¿sí?, de poder poner un freno a ese impulso mecánico de la búsqueda continua que tiene la mente del placer, para ir en búsqueda de la felicidad, que es algo más pensado a mediano y largo plazo. Entonces, la primera sadhana que hacemos, el primer trabajo es comprometernos con una vida de valores para que la mente baje reactividad. Y el segundo es algo que ya hemos hablado en cursos anteriores, que tiene que ver con la meditación. Cómo la práctica regular de meditación hace que la mente baje su nivel de reactividad, ¿sí? Entonces podemos entender a la meditación como un ejercicio, una actividad mental que genera claridad y concentración cuando se practica regularmente. Es una práctica que hay que practicarla, hacerla diariamente. Y básicamente lo que hace es claridad, fruto de la relajación del sistema nervioso, y concentración. Entonces, la práctica regular de meditación hace que el sistema nervioso baje su nivel de reactividad, por lo tanto también la mente, o la parte sutil del sistema nervioso, baja su nivel de reactividad, para que tengamos esa capacidad de elegir, para que tengamos esa posibilidad de ver qué es lo que acontece en la mente y elegir en base a eso, ¿sí? Por otro lado, la meditación también genera una concentración, un estado de alerta desde la relajación, que me permite estar con cierto nivel de atención de qué es lo que está aconteciendo en la vida y de qué es lo que está pasando internamente, de qué es lo que está aconteciendo en mi mente para tomar decisiones, ¿sí? Entrena ese nivel de atención para que eso no se transforme en un esfuerzo, que tenemos que estar todo el tiempo atentos, ¿sí? Tampoco pensamos en un extremo de decir todo el tiempo viendo a ver qué está pasando en la mente. No. Hay muchos momentos donde me olvido del cuerpo, me olvido de la mente, pero cuando tengo que tomar decisiones, ¿sí?, puedo observar qué es lo que está aconteciendo. Entonces la meditación es una práctica fundamental que acompaña este estilo de vida de valores para bajar el nivel de reactividad y poder tomar decisiones en base a eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en nuestra mente en cuanto a pensamientos y deseos? En yoga clasificamos todo lo observable en la naturaleza en 3 categorías. Llamamos tamas, rayas y sattva. Los pensamientos tamásicos son aquellos que surgen en nuestra mente, en los cuales cuando los llevamos adelante, estamos pensando solo en nuestro beneficio personal, en la gratificación personal. Esos pensamientos que son tamásicos son adármicos, van en contra del dharma, en contra de una vida de valores, ¿sí? Porque solamente pienso en mí y no evalúo la consecuencia que va a tener para el otro. Lo más probable es que si dejo que ese pensamiento que surge tamásico lo llevo adelante, me beneficio yo momentáneamente, pero genero un daño a los demás, ¿sí? Un segundo tipo de pensamientos son rayásicos, donde cuando yo llevo adelante ese pensamiento, los pongo en palabras o en acciones, quizás no lastimo a otra persona, pero estoy pensando solo en mi beneficio individual y en las personas que me rodean, en mi familia, por ejemplo, ¿sí? Y un tercer tipo de pensamientos son pensamientos sádvicos, que cuando yo los llevo adelante, me beneficio yo y también los otros. Un pensamiento que cuando lo llevo a palabras o acciones, contribuyo a la comunidad en la que vivo. Entonces, uno puede tener control sobre si van a venir pensamientos tamásicos, rayásicos, sádvicos. No. Lo mismo hablamos en deseos. Un deseo que si yo lo llevo adelante es tamásico, lastimo a otra persona. Un deseo yo lo llevo adelante, me beneficio yo, pero no lastimo a otro. Un deseo que viene que es sádvico, lo hago, me beneficio yo y también los demás. Entonces, lograr maestría sobre la mente no es poder decidir que solamente vengan pensamientos y deseos sádvicos. A la mente van a venir de los 3 tipos de pensamientos. Tener maestría sobre la mente es poder elegir, ver de esos pensamientos que vienen y tomar la decisión de llevar adelante los pensamientos que son rayásicos y sádvicos. Es decir, aquello que cuando yo lo llevo adelante, pensamientos o deseos,
no lastimo a otra persona, no tiene consecuencias negativas para un otro. Y los sáttvicos son aquellos en que contribuyo, no solo me beneficio yo, sino que estoy pensando también en los demás, en las consecuencias que van a tener esas acciones, esas decisiones. Entonces, esta maestría sobre la mente requiere cierto nivel de paciencia también, porque la mente es muy práctica, es muy operativa. Cuando hay una necesidad, todos los seres humanos tenemos necesidades comunes, viene una necesidad de protección o de seguridad, se ve amenazada esa necesidad de seguridad. La mente, la primera respuesta que va a poner adelante, lo más probable es que sea tamásica. Asegúrate vos, protegete y el resto que se la arregle. Esa es la primera solución que va a tirar la mente. Ahora yo puedo decir, no, bueno, pará, sí, es fácil esa solución. Las primeras 10 vienen así. Le exigimos a la mente un poquito más de creatividad para decir, bueno, necesito encontrar esta sensación de seguridad, también pensando un poco en los demás. Entonces ahí la mente puede trabajar un poco más hasta que vienen ciertas ideas y claro, esta es la forma donde yo encuentro seguridad, pero también hay una seguridad para los otros. No dejo en un segundo plano la necesidad del otro. ¿Sí? Por eso vemos que vivir una vida de Dharma no es fácil. Lo que viene es la salida egoísta, la individualista viene primero. Y más si una mente que es reactiva, ya está. Este tipo de vida que buscamos en yoga, con un pensamiento deliberado, requiere que la mente desarrolle la creatividad. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo en donde hay dos necesidades que son contrapuestas. En la familia hay uno que tiene la necesidad de descansar y hay otro que tiene la necesidad de divertirse. Dos necesidades genuinas, ¿sí? Importantes en todas las personas, pero bastante contrapuestas. Ahí uno puede entrar en una puja de ver quién tiene más poder para que predomine su necesidad por la de sobre el otro, o buscar una salida creativa, de la mente tiene que trabajar un poco más, de ambos lados, para que se atiendan esas dos necesidades, ¿sí? Y que tengamos mayor armonía, en este caso en el grupo familiar. Un ejemplo puede ser, bueno, podemos hacer esa acción, yo necesito 20 minutos de descanso, o media hora de silencio, solo eso, y después atendemos la otra necesidad. O, como suele pasar acá en la obra, pueden ponerse auriculares para escuchar música. No hace falta que tengan la música al palo si yo tengo que trabajar acá. ¿Sí? O hay una necesidad de trabajo y hacer ruido, pero podemos ver de ciertas máquinas de mucho ruido, hacer en ciertas horas donde no hay clase y hay esa posibilidad de dialogar, tiene que haber cierta creatividad y ganas, ¿no?, de que esas necesidades se compatibilicen. Pero tenemos que ver que la mente, yo no puedo controlar sobre que la mente me tire un montón de pensamientos o deseos que yo no considero válidos. ¿Sí? Yo no tengo control sobre eso, no me puedo sentir mal porque mi mente pone pensamientos o deseos que no son éticamente correctos o que van en contra de lo que yo realmente valoro. Yo no tengo control sobre eso. Si vi una película donde se hacían ciertas acciones adármicas, lo más probable es que mi mente después elabore eso y me lo tire como una propuesta. Lo que yo tengo que hacer la maestría es ver eso y dejar que siga. No tiene nada que ver conmigo ese pensamiento. Esa acción yo nunca la haría en mi vida. ¿Sí? Eso es lo que llamamos maestría sobre la mente. Y eso requiere este doble entrenamiento. Entonces, poner para tomar decisiones los valores por sobre el impulso, raga dvesha, el gusto y la aversión, y una práctica regular de meditación para que la mente no esté todo el tiempo empujando, sino que me dé ese espacio para poder tomar decisiones. Muy bien, con este valor entonces cerramos este curso. Yo voy a dejar después en la última clase una meditación que hicimos en el curso de primeros pasos en la meditación, como para que tengan ahí también la práctica para poder hacer esos 20 minutos de meditación. Y bueno, nos seguimos encontrando en próximas actividades. Vamos a hacer Om Shanti para terminar. Om Shanti Shanti Shanti.